Dentro de los procesos de crecimiento, una de las cosas más difíciles de asimilar es el dolor. Pero como todo lo que hacemos aquí en Creative Life, analizamos al infante en sus primeros 12 meses para comprender cuál es la función del dolor. ¿Es necesario que exista? Y de ser así, ¿cómo lo utilizo? Hoy, aquí en Creative Life, vamos a hablar de los beneficios del dolor. El dolor es una sensación, pero más que nada es un sistema de alarma. El dolor nos dice que hay algo que no funciona bien. El dolor fue diseñado para la naturaleza para decirnos: ten cuidado, eso que estás haciendo o eso que te está sucediendo no está bien. Si coloco la mano sobre fuego, cuando viene el dolor es para que yo me dé cuenta de que eso si yo sigo ahí, eso me va a afectar negativamente. Que tome un curso de acción. ¿Y cuál es el curso de acción? Quitar la mano. Si me golpeo con algo, el dolor implica que no puedo seguir haciéndolo porque de hacerlo puedo lastimarme más allá de lo irreparable. Entonces lo que me dice es: detente y cura ese proceso. ¿Sí? Mantente sano, mantente a salvo. Cuando miramos al infante y su proceso de aprender a caminar, por ejemplo, lo primero que el infante hace cuando va a aprender o inicia ese camino de aprender a caminar es el girarse. Es lo primero que él hace. Antes de todo ese proceso, él tuvo que ser consciente de su cuerpo. Y todo ese proceso de ser consciente de su cuerpo, de adueñarse de sus capacidades, lo hace, como siempre lo hemos dicho, a través del juego. Entonces él se voltea. Yo no sé, en mi época pasaba muy a menudo por alguna u otra razón, pero los niños se caían de las camas, ¿sí? Pero dense cuenta que dentro de los procesos de esos años, el trauma no era algo que se generara en nosotros. Existía el dolor, llorábamos y todo, pero nuestro poder de resiliencia nos hacía continuar, ¿sí? Nos aprendemos a ser prevenidos, a analizar mucho mejor la circunstancia, pero no a escapar, no a evadirnos. Entonces, ya después, cuando logramos voltearnos, entonces iniciamos lo que se llama el gateo. Y el gateo tiene unas características muy simpáticas. La mayoría de todos nosotros gateamos con la mano desnuda y con nuestras rodillas desnudas. Yo siempre he visto a los niños dentro de sus procesos de aprender a gatear o del desarrollo del gateo, y ellos están con las manos desnudas sobre el piso y van caminando. Y dense cuenta que, aunque es un acto agresivo, digámoslo así, con la piel, el roce constante, las rodillas, eso es un poco incómodo de cierta manera, pero nuestra naturaleza nos enseñó a mantener la constancia, a que ese malestar era pasajero porque el dolor no era excesivo, porque la molestia no era excesiva. Ya después pasamos al siguiente nivel, donde comenzamos a sostenernos de las cosas para aprender a controlar lo que es el equilibrio, el balance. Sí, que parece muy complicado cuando ya uno lo analiza desde un punto de vista físico. El balance es difícil. Por ejemplo, si ustedes miran los robots que intentan diseñar que se mantengan en los dos pies, ¿sí? Este proceso implica una gran cantidad de matemática, de algoritmos, de trabajo de computación para que el robot se pueda mantener de pie y pueda caminar. ¿Sí? Además que hay una cantidad de motores, de giroscopios y de cosas que se requieren para que un robot o un ente artificial se mantenga de pie. Utilizan muchos trucos para que los pies de esos robots pues sean más grandes y mantengan mejor el equilibrio y tengan que utilizar menos ese proceso. Pero cuando ya se va a caminar, la cosa cambia. Se requiere demasiado proceso de informática, demasiado computación para que ese robot camine.
Entonces imagínense que en nosotros eso está ya en nuestra naturaleza. Está diseñado para que nosotros caminemos. Nosotros lo sabemos, pero porque nadie nos dijo que podíamos caminar. Simplemente vimos a los demás haciéndolo y nos apropiamos de nuestro cuerpo y comenzamos ese desarrollo. Entonces nos levantamos. Pero ¿qué es lo primero que sucede cuando intentamos mantenernos de pie? ¿Qué es lo primero que hacemos o que intentamos lograr? Nos caemos. Nos vamos de cola. Sí, pero el niño, ¡pum!, y el niño se cae una y otra vez, el niño se cae una y otra vez y el niño se cae una y otra vez. Y eso genera un malestar. Pero dense cuenta que lo que llaman ahí como los límites de los linderos, ¿sí?, del dolor, son de cierta manera específicos para que uno se dé cuenta cuando es excesivo. Y los niños dicen, bueno, me caí, me golpeó, tal vez lloro, tal vez me incomodo, tal vez la sorpresa de la caída hace que yo me sorprenda y eso me distrae o eso me turba un poco y entonces yo lloro. Pero, ¿qué pasa después de eso? Vuelvo a intentarlo. Es lo que hablábamos la vez pasada, de que somos resilientes por naturaleza. ¿Sí? No nos damos por vencidos, no nos sentimos derrotados, simplemente eso dolió, eso molestó, voy a ser más cuidadoso la próxima vez. Dentro del cerebro de nosotros se comienzan a fabricar una cantidad de cosas extraordinarias. Se comienzan a producir pensamientos de, oye, ten cuidado, ¿sí? Y se empiezan a acumular. Es ahí donde aprendo. Es ahí donde aprendo que si hago esto o hago aquello, corro el riesgo de volver a perder el equilibrio. Entonces, cada intento es una forma de practicar lo que he aprendido, de poner en práctica lo aprendido. Si ustedes han contado, creo que yo sé que no, ¿cuántos intentos tiene uno? ¿Cuántas veces lo intenta? Es un montón. No son ni siquiera 100 veces. En todo ese proceso, desde que estoy gateando hasta que me mantengo en pie antes de dar el primer paso, los intentos son un montón. Y nunca desistimos. De alguna manera, en nuestra naturaleza, nosotros creemos que es posible. Y lo que hacemos es fabricar los caminos neuronales que nos recuerdan cómo se hace. Aprender es recordar lo que yo ya sé. Hacerlo es demostrar que lo he aprendido. Entonces, por eso yo no me detengo, porque hay algo en nuestra naturaleza que nos dice, tú sabes caminar. Solo necesitas practicar y recordar y recordar y recordar y acumular información y recordar y la práctica. O sea, aquí no es solo la teoría. En el proceso de aprender a caminar, la práctica es supremamente importante, pero también hay teoría. Porque yo observo a los demás, observo a las otras personas, a los otros pares, a los animales, observo y determino muchas cosas y todo eso ocurre en nuestro cerebro, pero es en nuestra alma donde está la fuerza de no darme por vencido. Después, ¿qué pasa? Comienzo a dar los primeros pasos. Y hay una cosa muy simpática con los primeros pasos. Los primeros pasos nos llevan a nuestros primeros gigantes golpes. Los golpes más grandes que tenemos dentro del proceso de aprender a caminar los damos cuando nuestro riesgo asume la acción de dar los pasos. Entonces caminamos y ¡pum!, nos caemos. Usualmente mamá está, papá está para soportarlo eso, pero muchas veces por una u otra razón nos vamos de bruces y nos golpeamos. Y hay dolor. En ese instante nuestro cerebro dice, ojo, si vuelves a hacer eso, date cuenta que eso te lleva a la falla. Eso te lleva a el dolor. Entonces lo que hace el niño en su interior, lo que hace el cerebro y lo que hace el cuerpo es comenzar a adicionar los movimientos y las acciones requeridas y necesarias para evitar caerse. Porque sabe que esa caída lo va a llevar a una falla y la falla está identificada con eso me duele. Y así sucesivamente hasta que de un momento a otro, pareciera, pero no es así, pero en un momento determinado doy un paso, doy dos, doy tres, doy cuatro y ya lo logré. Ya después, ¿qué hago? Domino esa actividad. La domino. Y la domino en bases, o sea,
nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, ¿sí? Porque después de caminar, entonces lo que puedo llegar a hacer es caminar más rápido, luego comienzo a correr, luego comienzo a aprender a frenar, luego aprendo a girar, luego aprendo a tener cosas en la mano para que no se me caigan, aprendo a llevar, a agarrar, a transitar, a llevar una cosa de un lado para otro, a llevar objetos más grandes, a llevar peso en mis manos. Miren que hay una cantidad de cosas en ese proceso. Desafortunadamente, como lo veíamos la vez pasada, se nos corta. Entonces nos limitamos simplemente a dar un paso adelante del otro. Algunos, dentro de su talento, pueden correr muy rápido, pueden ser gimnastas y hacer que su cuerpo se doble y haga cosas maravillosas, pueden ser hacer que sus músculos crezcan y puedan levantar grandes pesos, o simplemente resistir el frío, resistir. Los monjes que hacen tantos procesos con su mente para controlar su cuerpo, el proceso seguía, el juego seguía, pero lo cortaron. Entonces resulta que de lo que estamos hablando hoy es de ese dolor. Entonces a uno le dolía, pero uno no utilizaba el dolor como excusa para darse por vencido. Uno no utilizaba el dolor para hacer una cosa muy elemental, para sufrir. Dentro de nuestro proceso de aprender a caminar, ninguno de nosotros sufrió. Lo que yo les decía, somos resilientes y nunca nos dimos por vencidos. Tal vez a veces nos frustrábamos, nos poníamos de mal genio por la frustración, pero eso pasaba porque los deseos de continuar y de lograrlo eran más grandes. Entonces seguíamos hasta que lo conseguíamos y eso nos llenaba de satisfacción, pero había más que hacer. Entonces dense cuenta que en ese sentido el dolor no era un obstáculo. Pero el problema inició cuando detuve el proceso de aprender a jugar para vivir. Porque la vida es un juego y de eso hablaremos en otra oportunidad para adentrarnos en ese universo fantástico. Está dentro de nuestros talleres personalizados, nuestras charlas para empresas, para grupos, para juntas de acción comunal, para colegios, para profesores, padres de familia. En nuestras charlas nos metemos de lleno. ¿Qué es el juego? ¿Por qué el juego es tan importante? En este ejemplo que les estoy dando, dense cuenta que todo se hizo jugando. Todo se hizo jugando. Y logramos una de las hazañas más extraordinarias de la naturaleza humana solo con juego. Comprendimos la función del dolor, no lo utilizamos como excusa, no nos quedó grande, nunca nos dimos por vencidos, fuimos resilientes. Tenemos ambición de dominar ese arte de caminar. Pero como se paró ese proceso y comenzamos a utilizar otros procesos para adquirir conocimientos, no para aprender, pero sí para hacer cosas, hubo una cosa muy complicada y es que en la pedagogía humana del adulto, la ley de lo más fácil está a la orden del día. Quiero lo fácil, quiero lo rápido, quiero bienestar, pero ya. Entonces se me olvidó lo que había aprendido cuando estaba caminando, cuando aprendí a hablar o cuando aprendí a ser consciente de mi cuerpo. Se me olvidó que todos los procesos de mi cuerpo, de mi alma y de mi mente requieren de tiempo. Que los procesos son un acumulado de acciones y de circunstancias y de pensamientos y de análisis y de acciones, de teoría y práctica, de observación, de prueba y error, de un intento y otro intento sin ser testarudos, sino creativos. Porque el niño no era testarudo. Si hubiera sido testarudo, o nosotros hubiéramos sido testarudos de niños, no hubiéramos caminado. Éramos perseverantes, éramos constantes, éramos determinados, pero no testarudos. Porque cuando uno se da cuenta que por ahí no es, cuando es niño, entonces uno corrige y por eso todos aprendimos a caminar. Porque corregíamos el camino. Porque no queríamos hacer, así que tiene que ser así como yo quiero, o sea, voluntariosos, vanidosos, caprichosos. No, eso dense cuenta que después de los 12 meses, muchos niños se vuelven caprichosos, muchos niños se vuelven voluntariosos y ahora en este siglo es más complicado. ¿Por qué? Porque como yo ya no tengo tiempo y tampoco tengo el conocimiento para seguir desarrollando su proceso natural, porque no lo conozco. Entonces cuando el niño tiene un inconveniente, cuando se pone de mal genio, cuando se irrita, cuando quiere más pero no sé, entonces ¿yo qué hago? Le doy el celular.
Ay Dios, ya con eso se entretuvo. Entonces, algo que era mi responsabilidad, aprender a dominar esa clase de circunstancias, esa clase de circunstancias donde él quiere más información, donde él quiere desarrollar más su cuerpo, donde él quiere aprender a hacer las cosas mejor y vencer los límites. Entonces, como yo no conozco el proceso, entonces lo que hago es, toma, ya no llore, tome. Y resulta que en el proceso lo que continuaba era que aprendíamos a ser mejores seres humanos. Porque nuestra memoria nos protege durante esos primeros 12, 24 meses de ciertos procesos traumáticos que recordarlos serían muy difíciles, pero nos protege. ¿Para qué? Para estar limpios y que cuando llegue después ya pueda caminar y ya pueda hablar, entonces ya pueda desarrollar mi capacidad sin límites. Entonces puedo arriesgar muchísimas más cosas. ¿Por qué? Porque he aprendido a hacerlo. Pero eso no fue lo que hicimos. Entonces viene una cosa muy simpática. Comenzamos a golpearnos, comienzan a sucedernos cosas desagradables, comenzamos a tener miedo, que era una cosa que nosotros no teníamos. Nosotros éramos prevenidos, éramos cuidadosos, éramos analíticos, pero no éramos miedosos. Nosotros éramos muy precavidos, analizábamos, no éramos estúpidos, hacíamos las cosas por así, no. Había cosas a las que no le podíamos medir el riesgo porque el universo era demasiado grande y para eso estaba el adulto, para vigilar que nuestros atrevimientos no llegaran a causarnos daño. Eso es otra cosa. Pero ya cuando somos más grandes, el universo también crece a nuestro alrededor y queremos más, nuestro cuerpo quiere más, nuestra alma quiere más, nuestro cerebro quiere más. Entonces necesitábamos poder mirar hasta dónde llegaban los límites de nuestro cuerpo. Entonces podíamos correr más rápido, resistir más cosas, sanarnos a nosotros mismos a través de lo que nuestra mente podía hacer. Entonces nuestra mente no era solo recibir información, matemáticas, español, sociales y ciencias, sino que nuestro cerebro estaba diseñado para un montón de cosas maravillosas. Pero nuestra alma también estaba diseñada para aprender a amar. Para aprender a amar. Y como nos cortaron ese camino, pues hubo un montón de cosas de mi cuerpo que yo no hice y me limité. Hubo un montón de cosas de mi corazón que yo no hice y me limité. Hubo un montón de cosas de mi cerebro que yo no hice y me adoctrinaron. Entonces, llegó el momento en el que el miedo vino a ocupar el espacio que tenía el juego. Y mi profesor se volvió el miedo. Mi guía dejó de ser natural para hacer una cosa que ya se habían inventado, que no existía en mí, y empezó a darme miedo. Y entonces el dolor dejó de ser el maestro para convertirse en el obstáculo. Y está el dolor físico. Y hay gente que sufre aún después de que tiene un accidente, sufre durante años. Entonces se cuenta que el dolor se tomó como algo para sufrir. Pero hay una cosa complicadísima y es que hay dolores que no son físicos. La partida, el engaño, la traición, la soledad. Todo eso a nuestro alrededor, el miedo hizo que todas esas cosas a nuestro alrededor nos lastimaran y que no tuviéramos las herramientas suficientes para defendernos de eso. Y se volvió un efecto de bola de nieve. Porque entonces yo me siento solo, nadie está conmigo, yo voy al colegio, no tengo amigos, no tengo cómo relacionarme. Entonces yo intento confiar en alguien, pero no tengo experiencia porque no me enseñaron eso. Entonces ese amigo que supuestamente yo tenía me traicionó, copió mi tarea y me echó a mí la culpa. Entonces me duele y eso hace que mi miedo sea más grande y lo alimento. Entonces me vuelvo resentido. Me vuelvo más solitario, me vuelvo más amargado, me vuelvo más rencoroso. Y en algún momento la vida viene y me trae a alguien bueno, pero yo lo que hago es destruir eso. Porque no creo que sea posible, no me merezco que yo me merezca eso, porque todo lo que me ha pasado es malo, entonces sigo siendo malo.
O mi cerebro fue adoctrinado en tú tienes que obtener las cosas de la mejor manera. Entonces, si hay mucho esfuerzo, uy, no, es que ese esfuerzo, no, eso implica mucho. Entonces, el miedo decía, no, no, no. Entonces, hazlo por el lado más fácil, haz trampa. Sé corrupto. ¿Necesitas bienestar? ¿Quieres bienestar? Pues el dinero te da algo de bienestar. Pero para conseguir mucho dinero necesitas trabajar un montón. Entonces, sé corrupto. Necesito satisfacer mis necesidades físicas, entonces acuéstate con todas y no te relaciones con ninguna. No te comprometas con ellas, ni siquiera las conozcas. Porque, ¿para qué? Si tú necesitas es satisfacer tus necesidades. Entonces pasa por encima de todos los demás. Y es ahí donde el miedo trajo el mal. Lo que nosotros conocemos como lo malo. Aparte de que la naturaleza tiene las tragedias, por decirlo así, los eventos naturales que son más allá de mi control, los terremotos, las inundaciones, los tsunamis y todas esas cosas. Imagínense que ya con eso tengo que enfrentar un montón de cosas, pero como siempre quiero el camino fácil, entonces la tragedia hace que todo eso me duela y me siento impotente y ya no sé qué hacer. Afortunadamente para nosotros nuestra naturaleza es muy poderosa, pero no está igual. No somos igual de resilientes todos. Entonces hay unos a los que el dolor los apocopa, los destruye, los amarga. Y hay otros al que la adversidad los hace más fuertes. Entonces hay personas que perdieron la vista y se traumaron, fue muy difícil, pero en un momento dijeron, pero eso no es todo, yo no soy mis ojos. Y comenzaron a ver la vida de otra manera y a enfrentarla, que era lo que la naturaleza quería que aprendiéramos desde niños, jugando. Hay otros que tuvieron un accidente y ya no podían caminar, hay otros que perdieron los pies, que perdieron las manos. Y muchos se echaron a la pérdida y otros dijeron, no, no creo esto. Entonces los doctores me dijeron, yo no voy a volver a caminar. Pero yo no les creí. Así como cuando era niño que me caía, hubiera podido pensar, no, yo nunca voy a caminar. Pero yo nunca pensaba en eso, yo decía, es posible hacerlo. Puede ser difícil, pero es posible, entonces lo hago. Y de eso se trató en todo el momento, de eso se trató en todo el tiempo. Entonces, dése cuenta que el dolor es solamente algo que nos ayuda a decirnos, estás en el lugar equivocado, estás haciendo algo mal. Si tú te golpeas todo el tiempo con el martillo, significa que estás usando el procedimiento equivocado y que tienes que corregirlo, detenerte y analizar qué estás haciendo. Pero si llevas años en diferentes relaciones donde sales herida, donde sales herido, donde sales lastimado y te duele, entonces tal vez la responsabilidad de los otros no sea tanta como la tuya de por qué te unes a eso. Entonces, la idea es preguntarse por qué te aferras a esas personas. ¿Por qué les entregas todo sin darte cuenta de analizar las cosas? ¿Por qué te lastiman una y otra vez? ¿Por qué vuelve y te duele? Es como estar clavando la puntilla y uno vuelve y se golpea sin analizar. Venga, ¿qué está haciendo? ¿Será que así sí era? Cambie, pare, deténgase, mire el proceso, sánese y luego sí mire cómo es el proceso correcto. Entonces hay personas que se apegan a las cosas y a las personas y apegarse no es natural. No está en nuestra naturaleza el apego. Es una necesidad que tenemos cuando pequeños porque como somos seres humanos no podemos sobrevivir nuestros primeros años de vida sin el cuidado de un adulto. Entonces por eso nos, entre comillas, apegamos a ese ser. Pero nuestra naturaleza nos dice que después de que logremos emanciparnos, ya nosotros, nuestro bienestar depende enteramente de nosotros. Y podemos colaborar con los demás para generar bienestar común. Eso es otra cosa. Entonces analiza tú a qué te aferras. ¿Qué te genera dolor? ¿Y qué tanto control tienes sobre eso para que te deje de doler? Porque es que dicen, no, es que él me engañó y me duele.
pero después de 5 o 10 años sigues sufriendo por eso. Y no perdonas y te irrita. O sea, haces que algo que debió haberte dolido por un instante siga ahí. ¿Eso es natural en ti? No. O sea, no es tu naturaleza. Así como tu naturaleza no es tabacodependiente, tu naturaleza tampoco es dependiente de nadie más. Tú no dependes de X o Y persona, de X o Y cosa, de X o Y circunstancia para ser feliz. Tu felicidad está ahí. Solo necesitas vivirla. El problema es que tenemos la libertad de tomarla o de evitarla. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás traumado por algún evento de tu pasado que te generó dolor y quieres evitarlo? En vez de enfrentarlo, en vez de ser más grande, más poderoso, eres más pequeño y te mantienes al margen. Eres el líder de tu propia vida, de lo que hablábamos la semana pasada. Y dices, esto no va a seguir. Ya no más limitantes, ya no más dolor innecesario. Ya aprendí la lección, ya sané esa parte de mi vida o voy a comenzar a hacerlo, pero ya no voy a admitir ese dolor en mi existencia. Voy a aprender a eliminarlo. Porque una de las cosas importantes del dolor es que se puede eliminar y hay dolores más difíciles que otros. Hay personas que padecen enfermedades con unos síndromes de dolor muy altos, pero hay procesos que son muy complejos dentro de nosotros para aprender a neutralizarlo. Lo que pasa es que no aprendimos a hacerlo desde niños y cuando somos adultos tenemos tantos apegos malucos que se convierte en una pesadilla aprender a dominar ese dolor, a neutralizarlo, a que no sea tan duro. Hay cosas duras en la vida, el dolor es real, pero el sufrimiento no. El dolor debe durar un instante. Y voy y ya lo analizo y digo que estoy haciendo mal y sigo con lo que sigo. Tal vez te duele las relaciones con otras personas porque lo que tú crees que es amor se volvió apego. Y recuerda que el amor viene de aquí y vuelve hacia aquí. No es lo que te dan los demás, es lo que tú ofreces. Y eso vamos a hablar más adelante. Los invito a compartir, los invito a degenerar sus inquietudes. Hay gente que puede decir que no está de acuerdo, que tiene otras experiencias y esas son las cosas que nos nutren en Creative Life. Cuando hacemos los talleres con las personas y hay gente que dice, no, pero es que mi vida es así, 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 entonces nosotros podemos decir, bueno, hagamos esto y esto y esto y es ahí donde se obtienen resultados interesantes. No cuando la gente admite todo lo que decimos, sino cuando lo ponen en duda. Y eso, para eso sus comentarios son importantes. Pueden escribirnos al correo, pueden escribirnos al WhatsApp, pueden escribirnos a la página Creative Life en Facebook y pueden continuar viendo estos videos y si hay algo que les haya quedado, vuélvanlo a ver para ampliar. Vean los otros videos para ampliar, para generar más conocimiento, más dudas, más cosas y compartan. Suscríbanse al canal y compartan. Hasta la próxima.